Antes, tampoco hay, bueno, hay varias generaciones aquí, pero antes muchos de nosotros tuvimos que ir a la biblioteca y buscar en un cajón los archivos y las fichas y pedir a la señorita bibliotecaria y pedirle el libro y buscarlo y lo traía y uno se echaba un buen rato en eso. Ahora no, entramos, sacamos, buscamos, seleccionamos y tenemos información de mucho valor. El tema está en que para hacer eso, uno, hay que tener habilidades de selección de información y dos, hay que invertir tiempo. Y tres, me atrevería a decir, la capacidad de atención va disminuyendo, así como la de ustedes que empiezan a bostezar cuando yo hablo mucho. Entonces, el desafío está en ser capaz de hacer un consumo inteligente de la información. Bueno, ya di el primer 3, ahora un segundo 3. 3 dimensiones fundamentales. Y quiero poner una nota al pie. Estas no son recetas del éxito, son recomendaciones para, como dije al principio, una ruta de navegación y una discusión que podamos tener ahora y después. 3 dimensiones que me parecen fundamentales. Contenido, continente, no en términos geográficos, sino que aquello que contiene el contenido, y contexto. Esa triangulación es fundamental que exista. No es la única manera de entender esto, pero me parece que es simple y bastante clara. Contenido, continente y contexto. Y que el triángulo esté al revés y esté afirmado en el contexto no es mera casualidad. Vamos a ver. Si tenemos solamente contenido de valor, tenemos una biblioteca. Bien, útil, muy útil. Si tenemos solamente continentes, tenemos dispositivos. Hoy día la laptop, ayer el ordenador antiguo y antes de ayer la máquina de escribir, el dispositivo, el aparato. Si tenemos contenido y contexto, pero no tenemos la tecnología, el continente, tenemos una escuela analógica, offline, sin acceso a la tecnología. Una escuela con biblioteca, donde los niños van y estudian y aprenden sus materias. Si tenemos contenido y continente, pero no tenemos el contexto que permite que le da el soporte a este triángulo, tenemos laptop o netbooks subutilizadas para que memoricen la tarea, para que bajen de Wikipedia, que hagan la tarea por el niño. Si tenemos la triangulación entre contenido, parece trabalengua, continente y contexto o multicontexto, y ya voy a explicar por qué, entonces empezamos a aproximarnos a algo que ya empieza a ser más consistente y empieza realmente a ayudarnos a ver el proceso de incorporación de las tecnologías en el aula. Y esto, que lo hago muy simple, me interesa que quede para que luego podamos debatir aquí y en otros espacios de esta triangulación, en cuáles estamos fuertes y en cuáles nos falta todavía. Me voy a concentrar en el contexto, y en este contexto que, según nosotros, nos ayuda a acercarnos a algo que entendimos como el aprendizaje invisible, que es, nuevamente, este soporte de las tecnologías digitales. Voy a proponer 6 ideas para envasar el conocimiento. 6 ideas para un contexto de aprendizaje que podrá ser con tecnología o sin tecnología. Es decir, esta no es una cosa que está excluida solamente al uso de los aparatos. Vamos a ver cuáles son. A ver, ¿qué me va a decir este tipo que yo no sé? Supongo que dirán algunos de ustedes. Vamos a ver. Primero, la idea principal del aprendizaje invisible, de esta invitación que yo les quiero hacer hoy, es un desafío que no es nada nuevo, pero a la luz de las tecnologías puede traer algunas luces. Y es el desafío de cómo hacer para combinar esos aprendizajes formales que nosotros día a día incentivamos en el aula con aquellos otros aprendizajes que los estudiantes y nosotros también, personas, adquirimos en otros contextos. Creo que me viene a hablar este tipo. ¿De qué religión viene? De la religión que vengo es de la invitación a que seamos capaces de construir puentes entre aquellas enseñanzas que nosotros hacemos en el aula, en los contextos formales, que son con un programa de estudio, con una certificación, y buscar la manera, el desafío no es fácil, buscar la manera para reconocer, valorar y potenciar esos otros conocimientos que los estudiantes traen desde otras experiencias, que podrá ser la familia, los amigos, la observación. Ya voy a ir un poco más profundo. Esta señora
destacadísima antropóloga, era un referente, dijo esta frase: mi abuela quería que yo tuviera una educación, por eso me mantuvo fuera de la escuela. Aquí lo interesante, o el motivo por el cual traigo esto, es no por la guerra de la escuela, sino por traer la luz a otros espacios donde nosotros aprendemos mucho. Voy a dar algunos datos interesantes. Bueno, otra fotografía mental que me encantaría que puedan tener es cómo construimos un puente entre el aprendizaje formal, que es el que más hacemos nosotros, el aprendizaje no formal, que podrá tener que ver, por ejemplo, con aquellas actividades extracurriculares que incentivamos dentro de la escuela. Vayan al museo, vayan a esta actividad, vean esta película, etc. Con el aprendizaje informal, que es un aprendizaje que existe desde hace muchísimo tiempo antes que el aprendizaje formal, que siempre ha existido, pero hoy día, en una época en que el conocimiento juega un papel tan importante, es importante volver a visibilizar. Y otro se le llama el aprendizaje serendípico, o el aprendizaje accidental, que es todas esas cosas que nos pasan en el día a día, que nos tocan aprender, que ni siquiera esperábamos. Por ejemplo, la primera vez que metimos los dedos al enchufe, que no fue tan agradable, pero en la segunda vez ya no nos quisimos leer un manual de que no hay que meter los dedos al enchufe. Ya lo aprendimos, ¿cierto? Esa es la primera de las 6 ideas. ¿Cómo construir nuevos puentes? Es un desafío, no es fácil. No tengo todas las respuestas que quisiera. Segunda, y esto es bien importante, ¿cómo desarrollamos mecanismos para incentivar el aprendizaje entre pares? Cuando digo entre pares es entre iguales. Está bien la enseñanza del profesor al estudiante, es fantástico, pero hemos visto que muchas de las habilidades digitales, por citar un ejemplo, vienen en este uno a uno, no uno a uno con la laptop, uno a uno estudiante-estudiante, estudiante hermano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante? Muchos ejemplos, pero en general lo más sustantivo es porque el aprendizaje entre pares se da en pequeñas dosis, en microtransferencias de conocimiento. Ay, ¿cómo hiciste? Imagínense a dos niños frente a la pantalla. ¿Cómo hiciste para mover eso? No, mira, tienes que entrar aquí y bajar acá. Ah, perfecto. Esas son las microtransferencias de las cuales nosotros nos nutrimos día a día y son casi imperceptibles porque son muy cotidianas. Miren, por ejemplo, en el caso de Uruguay, ellos hicieron una primera evaluación del impacto de cómo se están utilizando las tecnologías y se hicieron la pregunta: ¿cómo los chicos están aprendiendo a usar la laptop? Y miren lo que apareció. El 45% de los estudiantes, casi la mitad, aprendieron entre sus compañeros. El 36% aprendió por su cuenta, el autoaprendizaje. Solamente el 20% aprendió de un docente. ¿Significa esto que el docente se va de vacaciones y no sirve? No, no significa eso. Significa que existen estos otros motores de microtransferencia que tenemos que buscar la manera de incentivarlos lo más posible dentro del aula y pensando en esta idea del puente fuera del aula también. Mira lo que dice Glasser. Nosotros aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que escuchamos y vemos, el 70% de lo que discutimos con otro, el 80% de lo que experimentamos y el 95% de lo que enseñamos. Si sumamos no nos da 100, nos da bastante más, pero lo interesante es esta idea de no solamente tiene valor en incentivar el aprendizaje entre pares, sino que es una poderosísima fuente de aprendizaje para los propios estudiantes. Entonces, bueno, aquí hay una invitación que me parece importante tener. Yo siempre digo que me gusta mucho el caso de Finlandia porque el Ministerio de Educación de Finlandia contrató a estudiantes para enseñarles tecnología a los docentes. ¿Se imaginan eso aquí? Interesante. Tercera idea importante. Ya para ir terminando porque estamos vamos a abrir espacio para el debate. Aprendizaje para toda la vida. Sabemos que vivimos en una sociedad de conocimiento que algunos la llaman la sociedad postindustrial, que vive de manera paralela o simultánea a la revolución industrial y a la revolución agrícola que existirá en distintas partes de la República. Pero existe una sociedad de conocimiento, existe gente haciendo investigación, haciendo innovación, existe gente trabajando en oficinas comunes y corrientes pensando en cómo darle más creatividad al servicio o al servicio que ofrece. Ahora, desde esa perspectiva, el conocimiento juega un papel sumamente importante, se convierte como en el combustible que hace que la máquina se mueva.
Ok, perfecto, me encanta el discurso. ¿Y qué hago con eso? Resulta que la sociedad de conocimiento hace esta invitación a aprender a lo largo de toda la vida. Ok, ¿qué se hace con eso? Aprendizaje para toda la vida no significa pasarse toda la vida en la escuela o toda la vida en la universidad. Significa desarrollar mecanismos personales para estar permanentemente aprendiendo. Esa es la idea de hágalo usted mismo. Usted mismo busque sus mecanismos para estar permanentemente aprendiendo. Podrá ser reforzando el aprendizaje informal, podrá ser aprovechando el aprendizaje entre pares, construir distintos mecanismos. Ahora, esto hace una invitación. Es más que el que aprendemos, más que aquello que aprendemos, poner un poquito más de atención en el cómo aprendemos. Y no solamente cómo aprendemos, sino que cómo desaprendemos. Porque eso es difícil. El ministro hablaba de cómo cambiar de actitud. Cambiar de actitud significa desaprender.